Bienvenidos al primer episodio de The American Game, un podcast de Yellowstone Consulting Group en el que analizaremos los desafíos, los aprendizajes y también las claves estratégicas para aquellos que quieran emprender o expandirse hacia los Estados Unidos. Yellowstone Consulting Group es una consultora en la que apoyamos a empresas internacionales y trabajamos con ellas de la mano ofreciéndoles asesoría en áreas como la constitución de sociedades, el cumplimiento normativo, obtención de licencias, certificaciones y también en desarrollo de negocio e identificación de contactos clave a nivel local. Precisamente de ese conocimiento nace The American Game, este podcast, en el que vamos a tener a un invitado por cada episodio, algunos inspiracionales, casos de éxito y experiencias propias, y otros en los que nos van a hablar de manera más técnica sobre algunas áreas específicas. Hoy contamos con Yamilet Rivas, CEO en Estados Unidos y Latinoamérica de TextBCN, así como presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio de Mujeres. Bienvenida, Yamilet. Gracias, Arancha. Qué gusto estar aquí. Estoy súper contenta de que me hayas invitado a este podcast y podamos hablar de cosas interesantes, de la emoción de venir a este país Sí. a emprender. Gracias por invitarme, de verdad. No, gracias a ti. De hecho, yo creo que tú eras la candidata idónea, lo hablamos el otro día, precisamente porque no solo has expandido el negocio hacia los Estados Unidos, sino que además, como presidenta de la Cámara de Mujeres en Estados Unidos, también ves mucho, ¿no?, esos retos que pueden tener las compañías a la hora de emprender. Sí, bueno, no solamente mi experiencia, porque pienso que cada experiencia de cada emprendedor, emprendedora es distinto, porque las verticales no son iguales, y la madurez del mercado, el momento, entonces las experiencias no son iguales y sí, no, veo como también los otros emprendedores y emprendedoras en la Cámara de Mujeres y en las cámaras hermanas también, cómo evolucionan sus negocios aquí en los Estados Unidos. Claro. ¿Tú cuál dirías que es, por empezar un poquito por el principio, cuál dirías que es el reto más importante al que se enfrentan las compañías que deciden expandirse, en este caso, hacia los Estados Unidos? Bueno, son muchos. Pero podemos hablar. Sí, el conocimiento en realidad, ¿no? O el desconocimiento. Todos venimos aquí con una idea y nos hacemos un mapa mental y traemos un plan y seguramente antes de venir para acá, pues hacemos un pequeño estudio de mercado y revisamos cómo lo vamos a hacer y cómo creemos que va a ser ese aterrizaje en Estados Unidos. Y primero hay que tener en cuenta que Miami no es, entre comillas, Estados Unidos. O sea, Miami es la capital de Latinoamérica. Entonces, claro, cuando llegas aquí, llegas a un punto que hay una mezcla. Ciertamente, sí, estamos en territorio americano, o sea, hay leyes y taxes americanos, pero la comunidad es una comunidad hispana. Entonces, es distinto aquí que en otros estados, incluso en otras ciudades dentro de la misma Florida. Si te vas más al norte, la cosa es completamente diferente. Pero yo creo que eso, que como que el reto más importante es ese desconocimiento de llegar aquí, de entender un poco cómo funcionan las cosas. Nosotros, yo sé que tú también eres española, vienes de España y entonces allá no hay la figura del credit score, por ejemplo. Ujú. Entonces aquí llegas y dices, ¿esto cómo es? Y cuando llego, si tengo ya mi residencia aprobada, entonces sí tengo la posibilidad de ir creando mi credit score, pero con pasaporte entonces la cosa es diferente porque no tienes acceso a financiación tan fácil. Entonces, hay un montón de información que tú puedes investigar un poco por internet y hacerte tu mapa mental, tu roadmap de lo que va a ser el primer año, pero que cuando llegas eso se va a mover seguramente. Entonces, venir preparado para ese movimiento creo que es como que el reto más importante, si te tengo que decir uno, ¿no? No, incluso viniendo preparado con toda la información de la que se dispone en Internet, al final yo creo que hay que estar aquí, ¿no?, para realmente entender cómo se mueve el tejido empresarial, las oportunidades de negocio, las barreras que quizás son más invisibles desde la distancia, pero que uno cuando llega aquí pues las analiza de otra forma, ¿no? En el furor de la batalla es donde te das cuenta cómo es el tema realmente y cómo te tienes que mover y cuál es la estrategia que vas a definir, que repito, no es lo mismo para todos, la historia no es igual para todo el mundo, o sea, todos los casos no puedes hacer un copy-paste. Tú puedes llegar aquí, puedes escuchar cómo le fue a Juan, a María, a X, llámalo como quieras, ¿no? Pero va a ser, depende de la capacidad, de la creatividad que tengas, de la propuesta de valor que tenga tu empresa, del acompañamiento, de la robustez, de un montón de factores que va a hacer que tu historia cambie y sea más rápido o más lento o bueno, o más indefinido o gente que llega y al final se tiene que ir, ¿no?
también se ven esos casos. Claro, no, por supuesto. Supongo que otro de los retos es el de conseguir el primer cliente, ¿no? Crear esa confianza con tus potenciales clientes o tus potenciales socios dentro de Estados Unidos, por mucho éxito que tengas fuera, si todavía no tienes un récord aquí. Me imagino que ese también puede ser otro reto, ¿no? Eso es súper complicado porque todos llegamos aquí con la idea y vuelvo al mismo punto, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro mapa y decimos, es que yo en mi país tengo tantos clientes y mira, mi cliente es fulano y vendemos tanto y hemos crecido así. Eso es allá. Cuando tú llegas aquí, aquí todos somos cero, empezamos otra vez todos de cero, tenemos que construir una marca de cero, tenemos que bajar las barreras de confianza. ¿Y cómo haces para bajar la barrera de confianza? Tu propuesta de valor es muy importante, la estrategia que tengas, la estrategia del go-to-market, cómo vas a hacer el approach a este mercado, cómo vas a hacer approach a tu cliente, si tu buyer persona es el mismo que en tu país de origen, que puede que no sea igual. La persona que tiene la toma de decisión para comprarte o no aquí puede ser distinto que la que tenías en tu país. Y entonces un poco ir analizando todo eso y definiendo y cómo le vas a hablar a esa persona y cómo vas a hacer que esa persona confíe en ti cuando aquí en el mercado local no tienes experiencia. Claro. Eso es un tema, es un tema complejo. A mí me gusta pensar mm, como lo hicieron los de Silicon Valley en su momento, ya no es igual cuando empezaban realmente en la época en la que no habían tantas startups y se empezaban las startups desde un garaje. Entonces, me gusta pensar eso porque para desmarcarte es súper útil la creatividad que tengas, la agilidad, el drive, la creatividad que tú puedas tener para decir, yo voy a entrar por aquí y me voy a desmarcar. Porque es que como tú, o sea, tú imagínate que tienes una propuesta de valor buenísima, pero como tú, seguro hay 100 y ya vas bien. Pero si no tienes una propuesta de valor muy buena que te desmarque, ya tienes un problema. Entonces has de ser súper creativa, súper creativo para realmente, para que para desmarcarte, para que la gente te vea, para que te reconozcan, para que puedan confiar en ti, para que te accedan a esa reunión. ¿Cómo lo vas a hacer, no? Claro. No, y muchas veces la propuesta de valor que a lo mejor tienes en otros mercados es lo que decías tú antes, no puedes hacer un copy-paste, sino que posiblemente cuando llegues aquí tengas que adaptarla un poco, ¿no? En función del entorno en el que te estás encontrando. Sí, sí, incluso que lo que te decía, puede ser que tu buyer persona no sea el mismo que allá, que aquí, la persona que tiene la toma de decisión, ya no solamente tu cliente, sino quién es el que tiene la toma de decisión y cómo le vas a llegar a esa persona. No es lo mismo hablar entre nosotros los hispanos, cómo tú le haces el approach a otro hispano que está dentro de la posición que tú necesitas para entrar en una cuenta de un cliente, a si la persona que está en la posición es un americano. Eso no es lo mismo. La forma en la que te vas a acercar no tiene nada que ver una cosa de la otra. Y estamos hablando del mismo mercado. Entonces, sí, ir descubriendo todo eso es súper importante y es súper bueno. Ayuda mucho tener un socio local antes de venir, tener a alguien que te vaya dando orientación, que te vaya guiando, que te vaya ayudando a crear esta propuesta de valor antes de lanzarte a la piscina, de venirte. Pero estos últimos detalles finos, ¿sabes? Del último momento, el último minuto, solamente lo vas a tener cuando sales aquí, cuando te acercas, porque puedes tener un partner que te ayude a entrar, pero difícilmente conozca todas las verticales. Entonces, cada uno conoce de su negocio, cada uno sabe lo que vende, cómo de bueno es, o la solución que le estoy proponiendo a mi cliente. Entonces, pero sí necesitas saber cómo acercarte a ese cliente, ¿no? Es como que es un juego. Claro, y me imagino que por experiencia es fundamental tener a una persona del equipo aquí, en Estados Unidos, ¿no? Increíble, increíble, de verdad que esa es una tremenda pregunta, aunque parece una obviedad, todavía veo muchísimas empresas que hacen la apuesta de voy y vuelvo, vengo, estoy, me regreso, vengo, o sea, puede llegar a ser alguna cosa, pero es que no entrar, penetrar el mercado, tienes que o venir muchísimo o estar, ¿no? Definitivamente estar. Y estar, al final, no solamente necesitas tratar de vender, sino que te vas a necesitar apalancar en un financiamiento. Y si no tienes residencia aquí, pues es muy complejo, muy difícil. ¿No? Y que al final, para que la gente, es lo que decías hace un momento, para que la gente confíe en ti, para que la gente te vea y que vea que tu proyecto es sólido,
estar yendo y viniendo quizás no es el mejor de los escenarios, ¿no? Porque lo que decías, yo conozco un montón de empresas que hacen eso, que están, pero de una manera como muy intermitente. Y cuando consiguen montar un equipo aquí o se traen una persona aquí que se dedique exclusivamente, bueno, exclusivamente sí, a hacer crecer ese negocio y a darle forma en Estados Unidos, el cambio es brutal. Pasa que, bueno, también implica muchos retos, lógicamente, a nivel económico y, en fin, tiene otros retos eso también, ¿no? Hay que tener pulmón para aguantarlo, para aguantarlo. No, pero es súper importante. Si todavía los que estamos aquí y estamos presentes y estamos muy activos en la comunidad, nos cuesta, imagínate si alguien no va y viene, no está, hoy está, mañana no. Creo que es mucho más difícil. Seguramente habrá un caso aislado y seguramente hay situaciones como muy puntuales, pero en el genérico te diría que yo no lo recomiendo porque es una inversión de tiempo y de dinero que al final del día es muy difícil que vayas a llevarla a buen puerto si no estás al 100%. Claro, y además estando aquí de verdad, ves lo que ocurre, o sea, ves la realidad al 100% y el contexto en el que estás, que muchas veces si el equipo está repartido en diferentes mercados o hay un equipo que está en, pues, yo qué sé, Alemania y el otro que está aquí, por ejemplo, el de aquí tiene una percepción de una realidad que es mucho más concisa, ¿no? Y mucho más tangible que el que quizás, pues, está en otro lugar, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es increíble, pero de verdad que son como, o sea, no hay forma, no hay prosa literaria para explicarlo, no hay manera, tú lo puedes dibujar de la forma que tú quieras, pero la lectura que le da una persona que está aquí con respecto a los que no están acá del mismo equipo, de la misma empresa, por mucho que haya muy buena comunicación, por mucho que siempre se estén hablando, por mucho que la estrategia sea definida en conjunto, el que está aquí tiene una lectura completamente diferente que el que está afuera, ¿no? Y es normal, hay que entenderlo. Emigrar en general, ¿no? Ya no solamente por abrir un negocio. En mi caso, yo llego aquí, es mi segunda vez emigrando, porque la primera vez me moví de Venezuela a España, estuve allí como unos 14 años más o menos, y entonces ahora estoy aquí. Entonces ya traía como una pequeña ventaja de decir, ya sé lo que es emigrar, porque tengo que tener mucha apertura de mente, ya como que lo traes, porque ya lo viviste una vez, ya sabes un poco que realmente tienes que entender cómo tú estás yendo a la casa de otro, te vas a adaptar a las reglas de otro, tienes eso, básicamente es tener como muchísima apertura de mente cuando vas a emigrar. Pero el que se queda no lo está viviendo, el que se queda por mucho que se lo transmitas, no lo puede entender. A mí me pasó, yo lo viví, yo lo viví, yo lo vivo. Yo lo vivo porque yo me vine y mis socios, bueno, mi empresa es española. Nosotros llevamos unos cuantos años ya en España. La empresa como tal TechVCN lleva como 12 años. Yo estoy en la empresa hace 5 años y medio, más o menos aproximadamente, y yo fui la única que se vino acá. Entonces, claro que es una lectura completamente diferente. Yo eso lo vivo y lo entiendo. O sea, hay que empatizar con el otro lado. También pido de este lado que se entienda que mi lectura tiene que ser completamente distinto y las posturas son válidas, pero sí es un reto que requiere mucha comunicación, mucha confianza, que el equipo esté integrado, que las estrategias se hayan definido entre todos, que se haya avanzado juntos, ¿no? Y que se siga avanzando en conjunto. Claro, si al final eso es el ejemplo perfecto, ¿no? De las expectativas que tiene una compañía cuando decide embarcarse en una aventura como es expandirse hacia los Estados Unidos, con la realidad que luego se encuentran de verdad. Entonces ahí tienes el ejemplo perfecto de las expectativas que esa persona que sigue en el país donde tiene la matriz, por ejemplo, y la realidad que es la persona que viene hacia aquí, ¿no? Y todas las barreras invisibles que quizás puedas encontrarte, porque al final Estados Unidos, no solo Miami, Estados Unidos en general está muy regulado, sobre todo de cara, por ejemplo, a trabajar con el gobierno o con determinados sectores que están regulados. También hay otros retos adicionales, ¿no? Que quizás no se saben o no se leen o perciben de la misma manera, pues desde otro lugar, ¿no? Sí, no tiene no tiene nada que ver, como te digo, ciertamente es una lectura completamente diferente, es un reto, y por lo menos en mi caso, que en mi caso es un servicio digital, nosotros somos consultores y lo que ofrecemos es desarrollo de software, o sea, tenemos dos grandes servicios, uno es staffing y otro es proyectos end-to-end. Entonces nosotros vamos a las empresas y no es que tengamos un SaaS,
no desarrollamos una herramienta que vamos y la comercializamos y vamos todos los días diciendo, mira qué lindo este producto, te va a solucionar la vida así, 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 o sea, no, sino que cada vez que te acercas a una empresa es una historia nueva, tienes que entender el proceso de negocio de esa empresa para tratar de ofrecerle una solución a medida. Entonces, la cocina se queda del otro lado, ¿no? Mi cocina se quedó en España, mi gente técnica se quedó en España, entonces yo cada vez que voy a un cliente a tratar de entender cómo funcionan sus procesos o cómo entrar, voy a ellos y entonces les digo, bueno, mira, o me acompañan en lo virtual y entonces ahí hay un poco de integración desde fuera hacia lo que está ocurriendo aquí, pero aún así es muy complejo la dedicación de tiempo. em, Nosotros decidimos ir por la vía que tú acabas de mencionar, que es la vía de las licitaciones públicas, ¿no? Entonces por ahí es un mundo completamente diferente y también que pueden haber muchas externalidades que te cambian las cosas, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nos certificamos como minorities. Hoy en día la certificación de minority ya no es válida y te lleva un proceso y te lleva un tiempo, pero te da una apertura a un nicho que entonces después por un tema político, pues cambian las reglas del juego y entonces ahora ya no es esto, ahora es el otro, el que no hiciste, pero es que la certificación de SBI no te la puedes sacar, sino que hasta que la empresa tiene mínimo un año teniendo el local tax receipt aquí en Estados Unidos y nada de eso te lo vas a cruzar por la cabeza hasta que estás aquí y tomas la decisión de ir por esta vía, navegar esta vía y sales y vas a los eventos de procurement del condado, de las ciudades, y entonces te empiezas a enterar realmente cuáles son los caminos, cuál es la vía que tienes que hacer, cómo vas a hacer para ser escuchado. No es lo mismo para una empresa de construcción, de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, que para una empresa de tecnología. La historia es completamente diferente, los caminos son completamente diferentes. Y vuelvo y repito, es complicado explicar todo eso cuando del otro lado no hay ni las certificaciones, ni lo que es las minorías, ni el credit score, y hay muchas cosas porque estás en un mercado completamente nuevo, en un mundo diferente, ¿no? Y en un pedazo de mercado, porque también hay que decirlo, tampoco es que nos movemos de España a Portugal, no, es que Estados Unidos ya es grande y entonces y es un mundo diferente completamente de Europa. Ya Europa con respecto a Estados Unidos en términos generales ya es completamente diferente. Sí, de hecho, Estados Unidos, los consultores siempre decimos que no es un mercado, que son 50, con su propia regulación, o sea, está la regulación federal, lógicamente, pero luego estatal, local, o sea, es un mundo y requiere una estrategia muy distinta a la de, por ejemplo, pues eso, de expandirse en España, ¿no? Que quizás es un poco más sencillo que en un país como Estados Unidos, que a la vez también ofrece muchísimas oportunidades precisamente por eso, ¿no? Por la complejidad que tiene. Otra de las preguntas que te quería comentar era, antes en un momento estabas hablando del presupuesto, del business plan, ¿no? De un poco todo lo que es la fase preparatoria antes de llegar a Estados Unidos. ¿Tú dirías que el primer año, em, o sea, la mayor parte del tiempo es formación práctica realmente? ¿O cómo es el primer año del que se expande hacia Estados Unidos, hacia un mercado que no conoce? Sí, el primer año es conocimiento puro y duro y validar que realmente lo que tú planificas es lo que tiene sentido para ti, para tu negocio, salir y validar. Es como cuando piensa que es, como yo lo veo, es empezar de cero un negocio. Entonces, yo siempre le digo a las emprendedoras de las cámaras, cuando tú vas a empezar un negocio de cero, que dices, tengo una idea fantástica, pero esta, te lo prometo que esta idea es fantástica. Bueno, va, ok. Vale, vamos a salir a la calle, vamos a validar que esto es una idea fantástica. Y luego me cuentas un poco del 1 al 10 cómo de fantástica es esta idea. Pero realmente tienes que salir. Lo que quiero decir es que tienes que salir y validar que el plan que tú haces, que el producto que estás vendiendo, que el servicio que estás vendiendo gusta, a quién le gusta, cuánto está dispuesto a pagar, si realmente tienen la capacidad para pagarte tus potenciales clientes, si no tienes que pivotar. Entonces, ir haciendo todos esos ajustes el primer año es algo importante y creo que nadie se lo puede saltar, ¿no? No, te lo preguntaba porque muchas veces las empresas, no siempre, pero en algunas ocasiones dicen, bueno, yo voy pues con este presupuesto asumiendo que este primer año voy a vender, y a lo mejor creen que es poquito, pero voy a vender X, ¿no? Y realmente no llegan a vender X, pero porque realmente no conocen
toda la dinámica del mercado, las barreras invisibles que estábamos comentando ahora, el tejido empresarial, quiénes son los actores locales con los que deberían de hablar. Antes hablábamos de los lobbies, que haremos un episodio precisamente para eso. O sea que al final yo creo que, bueno, no te voy a decir lo que quiero, te voy a preguntar a ti, ¿cuánto tiempo crees más o menos que se necesita para establecerse correctamente en Estados Unidos? Es una súper buena pregunta y tengo muchas respuestas para eso, no es una única respuesta. El otro día lo hablaba con alguien y me decía, Yami, desde cero, una compañía que no conoce a nadie, 3 años. Dale 3 años para que empiece más o menos a respirar. Yo siento que no sería tan cerrada en mi respuesta para decir un número exacto, porque no es lo mismo si yo llego aquí y digo, voy a vender celulares, me lo invento, o voy a vender tecnología, o voy a trabajar en la obra, no es lo mismo, no es lo mismo el tiempo que te lleva despegar o conseguir tus primeros clientes, ya no hacer la curva esa, sino que conseguir los primeros clientes. El funnel de conversión de una empresa de consultoría no es el mismo que de una empresa de productos, ¿no? O sea, de servicios a de productos no es el mismo típicamente. Entonces, yo no diría que hay un número exacto, pero 2 años, yo me lanzaría a la piscina a decirte que 2 añitos nos preparemos a estar ahí batallándolos porque tienes que llegar a conocer todo lo que desconoces en el terreno de batalla y a validar tu idea y a probar que lo que tú estás ofreciendo aquí también se necesita, están dispuestos a pagarlo y conoces a quién se lo tienes que ir a ofrecer. Pero además, el tema de validar las ideas y las propuestas de valor también es complejo, porque si te inventas algo nuevo, tienes que crear una necesidad. Es un producto que nadie conoce, o sea, que no existe de antes, si estamos hablando de algo completamente nuevo. Con lo cual, ese es un reto adicional. Pero si luego tienes un producto que a lo mejor ya existe, es más estandarizado, pero sí que tienes esa propuesta de valor, tienes que ver que efectivamente, ¿no? Lo que decías tú, validar esa propuesta y que realmente le sume un valor al cliente y no que sea algo que pase desapercibido, que realmente no tenga la importancia o el impacto que debería, ¿no? Para el cliente. Bueno, que no sea algo que solamente yo pienso que es fantástico y maravilloso para otras personas, que las otras personas también me digan que es fantástico y maravilloso y que estén dispuestas a pagar por ello. Y no es lo mismo, ya te digo, el producto que a lo mejor le gusta en Venezuela, por ejemplo, o en España, que luego lo traigo aquí y es exactamente igual. Es que no puede no ser así. Sí, entonces tienes que pasar por el proceso de salir a validarlo y ver que realmente funciona de la misma manera y cómo es, ¿no? Claro. Estábamos hablando antes también de la parte de gubernamental, que la hemos tocado un poco por encima. Me imagino, esto no solo en cada país, sino aplicado a Estados Unidos, en cada estado, incluso en cada localidad, funciona diferente. Por tu experiencia, ¿hay mucho que aprender acerca de ello? ¿Es complicado? ¿Es fácil? ¿Es cuestión? O sea, cuéntame un poquito sobre ese proceso. Yo te diría que hay que salir mucho, que hay que hacer los procesos, o sea, los procesos están establecidos, la información está, hay muchísima información, pero también es verdad que te puedes que llegar a decir, "Uf, esto puede llegar a ser demasiado, hay demasiada información, hay demasiadas oportunidades, te puedes llegar a desordenar fácilmente, porque no es lo mismo la ciudad de Miami Beach, la ciudad de Miami, la ciudad del Doral, cada uno tiene sus procesos, luego está el condado, luego vas al distrito escolar, no tiene nada que ver, y luego subes a otros condados, estamos todos dentro del sur de la Florida, está Palm Beach, está Broward, entonces no es lo mismo certificarte aquí, entrar en un pool, certificarte en el distrito escolar que para hacer la certificación de SBI allí no es lo mismo que aquí, no te la convalidan allá que aquí, son dos procesos diferentes. ¿Por qué vas a ir allí? ¿Por qué vas a ir a una ciudad? ¿Por qué vas a ir a la otra? Te puedes perder tranquilamente. Tienes como que saber qué escoger tus batallas porque el recurso tiempo es un recurso finito, no es un recurso que podamos dedicar 1.000 millones de horas. Al final el día tiene las horas que tiene, Claro. tu tiempo es el que es, no hay más. Y has de escoger por dónde voy a ir, cuál es el que más, o sea, párate un poco, si quieres entrar por ahí, párate primero, como es en ese primer año, a decidir en dónde hace sentido para mi negocio que yo invierta los esfuerzos en sacarme las certificaciones y por qué.
¿no? ¿Qué creo que voy a conseguir detrás? ¿Qué información tengo aterrizada para saber que una vez yo pase todo ese proceso de convertirme en proveedor aquí, de certificarme acá en una agencia o en la otra, me va a llevar a buen puerto? Nadie tiene la certeza, porque si tuviésemos certezas, todos estaríamos vendiendo mucho, y no vendemos seguramente todo lo que queremos, pero sí tratar de tener un poco eso de la toma de decisiones. Cada proceso es completamente diferente. Hay mucha información. Yo típicamente voy a los eventos de procurement. A mí me gusta mucho uno. Cuando yo llegué aquí, descubrí que en el Reporte Internacional de Miami hay unas reuniones que son los primeros o los últimos viernes de cada mes, ahora no me acuerdo, pero está la información en la web y tú puedes asistir, tú te registras, es completamente gratis, entonces tú puedes ir y las agencias vienen. O sea, viene a lo mejor los hospitales, no solamente el aeropuerto, ¿no? O sea, los hospitales, el aeropuerto, el distrito escolar, van viniendo las agencias y van diciendo, en los próximos meses nosotros vamos a necesitar empresas de mantenimiento, empresas de limpieza, empresas que hagan, no sé, merchandising, marketing, o me lo invento, ¿no? Yo iba, 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 hasta que un día me dijeron, chica, este no es tu lugar, ¿tú qué vendes tú? Y yo, mira, yo tengo una empresa de desarrollo de software. Aquí no viene la parte de tecnología porque eso es otro departamento que lo lleva a otra gente que funciona de esta otra manera. Y entonces yo llevaba meses yendo allí esperando que algún día viniera alguien de Haití, de las ciudades o del condado. Y eso nunca pasó y alguien tuvo compasión de de mi tiempo y me dijo, no vengas más, ve por aquí. Yo lo te digo, es mi camino, fue lo que yo viví, fue lo que me pasó, fue como alguien me asesoró, alguien me dijo. Sin embargo, a pesar de que había encontrado que mi vía era por otro lado, seguía yendo al aeropuerto porque, quieras o no, yo hacía la documentación, yo mandaba la documentación, pero entonces pasaba los procesos, nadie me daba respuesta, mandaba mails, entonces iba al aeropuerto porque vas face to face con la gente y le dices, oye, mi caso es este, me está pasando esto, entonces a lo mejor había alguien que te decía, mándame un correo, yo no soy la persona, pero voy a tratar de orientarte, voy a tratar de buscar a alguien que sí te dé respuesta. Y por ahí vas hasta que por fin llegas. Entonces es importante hacer los procesos, escoger en dónde vas a entrar y salir. Y salir a la calle, que te vean y que te vean aquí y digan, a mí me tienen ya muy vistas, están cansados de verme. Yo voy a todo y luego hay eventos de procurement donde se juntan todas las ciudades, donde se juntan las agencias en un solo sitio. En la librería típicamente lo hacen, y ahí es bien interesante participar. Se llena un montón, pero explican un poco cuáles son los procesos para cada empresa que quiere entrar a conseguir contratos con las ciudades o con el condado. Y además me imagino que ahí también tienes oportunidades de hacer mucho networking y de conocer a gente, ¿no? Que es Es importante. fantástico, eso sí es fantástico, 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 porque yendo a estas reuniones que te estoy diciendo del aeropuerto y a estos eventos de procurement, conocí a otros emprendedores. Y entonces ellos luego estaban en otros eventos, en otros procesos y se iban acordando de mí o coincidíamos y era como que, oh, ¿cómo te está yendo? Pero así como con penita, ¿no? "Ay, ¿cómo es que cuéntame? ¿Lo lograste? No, ¿cómo vamos, equipo?" Y es bonito, ¿no? Pero haces comunidad, conoces gente, y te vas ayudando, y te vas ayudando, y a lo mejor el día de mañana necesitas otra cosa. Yo lo explicaba ayer en el evento de la Cámara, en el evento de networking de la Cámara, explicaba, había uno de estos emprendedores que conocí que tenía una empresa de seguridad, y entonces estaba haciendo networking con otra chica de la Cámara, y entonces estaban viendo cómo podían tratar de colaborar para expandir esta empresa de seguridad a Colombia por un momento que ahora están viviendo ahí nuestros hermanos colombianos. Entonces, es súper bonito que te consigas otros emprendedores que a veces te llaman y se acuerdan de ti o tú te acuerdas de ellos y que van haciendo sinergia y que te vas pasando datos y pasando información. Oye, supe que la persona con la que tú tienes que hablar está en este evento, le pedí su tarjeta, te la pasé. A mí eso me ha pasado un montón de veces. Claro. Es que además te estaba escuchando ahora y pensaba, una de las cosas o de los retos que quizás la gente no comenta tanto o no se habla tanto es de la soledad que implica, ¿no? El venir a un país nuevo a desarrollar un producto o una empresa en Estados Unidos o en cualquier otro mercado
y la importancia de rodearte de gente a nivel tanto personal como profesional, ¿no? Pero ir construyendo ese tejido que te va a servir a ti personalmente para no sentirte tan solo y para poder compartir, pues eso, dudas, quizás te pueden ayudar y te pueden orientar, búsqueda de sinergias, pero yo creo que una de las cosas más importantes también al llegar a Estados Unidos es conocer a toda la gente alineada, lógicamente, con tus intereses y con tus valores y demás, pero toda la que puedas, que desde casa o desde la oficina no te van a llegar los clientes, vamos, ¿no? Sí, sí. No, realmente se habla poco cuando típicamente vamos a entrevistas para hablar del camino del emprendedor y del cómo abrir oportunidades y el negocio, y hablamos mucho del negocio y cómo le entramos y cómo vendemos y cómo nos financiamos y bueno, y todas las miradas que se le pueda dar al crecimiento, a la expansión de un negocio en un mercado como este. No hablamos de la persona, ¿no? Como que se deja de lado el tema de la persona. Y sí, yo me creé una comunidad entera. Yo monté una cámara, yo no me siento sola, pero Es decir, fundaste una cámara de comercio. un tinglado. Sí. Pero sí, al principio vas y vas conociendo gente y te vas juntando, pero realmente es gente que no conoces de nada, que al principio vas diciendo, bueno, María me explicó esto, Ana me explicó lo otro, Juan me explicó aquello, y vas en el camino y vas conociendo gente, y en el camino decías gente como que sí, gente como que no sabes, o sea, tú dices ahora, es gente que esté alineada a tus valores, ¿cómo sabes? No sabes, tienes que salir, tienes que conocerlos a todos, tienes que conocerlos a todas, tienes que ir viendo y ir escogiendo, ¿no? Pero es muy importante porque todos venimos a batallar, a hacer crecer nuestros negocios, porque detrás del crecimiento de nuestros negocios hay una ilusión personal, hay un sueño, hay unas ganas de triunfar, hay unas ganas de crecer, en mi caso particular, no solamente unas ganas personales, sino una ilusión de crear un camino para otras mujeres que lo que me gustaría es que siempre que venga una mujer a expandirse en el mercado americano, una emprendedora, una empresaria que quiera entrar en este mercado, tenga un terreno abonado y tenga una comunidad a donde acudir, en donde se sienta acompañada, en donde pueda confiar, en donde pueda conseguir colaboradores con los que pueda hacer negocio, en un ambiente en un ambiente seguro, en un ambiente de acompañamiento, en un ambiente en donde no nos sintamos un poco, este es un sitio donde me gustaría estar. Claro. De hecho, es que o sea, te había sacado el tema porque que yo creo que esto nunca te lo he contado, pero cuando... Cuéntamelo aquí, cuéntanoslo a todos. Exacto. No, pero cuando yo comenté que me había hecho miembro de la Cámara de Comercio de Mujeres, que fue como nos conocimos, Tienes que contar la verdad, porque si no la voy a contar yo. Tú y yo sabemos la verdad, si no la cuentas tú la cuento yo. eso también lo puedo contar. Pero le decía a mucha gente, no, porque la presidenta, yo con quien estuve reunida para ver si me asociaba o no, era Yamil Rivas y tal. Y todo el mundo sabía quién eras. Y yo entonces me metí en tu LinkedIn y dije, pero si tampoco ha crecido en Estados Unidos esta mujer, ¿cómo puede ser que todo el mundo la conozca? ¿Sabes? Y que arrastres y hayas creado una comunidad que se ha traducido a una Cámara de Comercio de Mujeres aquí en Estados Unidos, que me parece que tiene mucho mérito y me parece que eres ejemplo precisamente de eso, de salir, conocer a la gente y irte construyendo ese tejido, ¿no? Y encima con un propósito que es el de apoyar al de las mujeres que quieren seguir también su propio camino. Me encanta que me digas eso, gracias. No, mentira. En verdad, sí me siento bien orgullosa, pero yo creo que es porque yo hablo mucho. En verdad, yo creo que no hay una forma, y yo hablo mucho, yo hablo con todo el mundo. Entonces, claro, yo me relaciono de forma fácil, entre comillas. Hablo con mucha gente, me mueve la pasión de crear este espacio que te digo. O sea, si alguien en algún momento ya no tengo que estar en Miami por X o Y razón, me daría mucha gratificación y mucha satisfacción personal decir, he creado esto, que continúa este espacio para las mujeres emprendedoras, porque además la Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos de América es la única cámara latina para las mujeres de todo Estados Unidos. Ya. La única cámara para mujeres latinas que cubre todo Estados Unidos. Porque hay Cámara de Mujeres en el sur de la Florida, Cámara de Mujeres en Miami, Doral, Cámara de Mujeres Latinas en New Jersey, pero
no hay una cámara que sea como la casa madre, que nos pueda unir a todas, que tenga la intención de crecer en otros capítulos, que tenga la intención de expandirse, que tenga la intención de recoger datos, porque me sale muy natural por la vertical en la que estoy de tecnología, poder ir leyendo siempre que lo que estamos haciendo tiene sentido, la gente lo necesita, qué es lo que está pasando, y levantar bandera, ¿no? Plantar bandera y decir, aquí están los datos que dicen esto es lo que está pasando con la comunidad de las mujeres hispanas que quieren entrar o que están entrando haciendo negocios aquí a Estados Unidos de América. Esto es lo que están buscando, esto es lo que encuentran, esto es lo que no encuentran, estos son los retos, estas son no, las capacidades que tienen. Típicamente estas son las verticales en las que trabaja. O sea, yo voy recogiendo datos para poder hablar de esto y que tengamos una voz, que nos unamos todas en una voz y que seamos escuchadas para que haya más oportunidad. De hecho, antes iba a hablarte sobre la importancia del apoyo institucional, y te iba a preguntar, más que hablar, te iba a preguntar sobre la importancia del apoyo institucional cuando uno llega aquí, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos, que tampoco lleváis tanto tiempo, pero sois súper activos y ya tenéis una comunidad bastante amplia, tenéis una iniciativa que fue una de las que a mí me llamó la atención, que es la del Círculo de Mentoras. Que si nos lo explicas un poco, porque parece una herramienta muy interesante de aprendizaje para el que llega aquí. Pues mira, el Círculo de Mentoras ha sido como que la iniciativa como emblemática, que Mm. se ha convertido en emblemática de la Cámara, porque ciertamente es muy atractivo, y la idea, cuando la desarrollamos y cuando la pensamos con Lourdes Murillo, que yo sé que tú la conoces, directora del Círculo de Mentoras. Ella lleva muchos años trabajando en HR y en industrias típicamente lideradas por hombres, entonces conoce mucho los retos que tiene. Y entonces ella decía, vamos a crear este programa, y nos sentamos a hacer un lienzo en blanco las dos, y cómo lo hacemos, y cómo queremos que sea esta mentorización. Pero si yo, por ejemplo, sé de ventas, yo vendo porque hablo. Vale, perfecto. Puedo ayudar a otras a vender, Ujú. ¿ok? A entender, a esto de que yo te explicaba antes, ¿no? Llegan emprendedoras que dicen, tengo una idea, vamos a salir a ver cómo va esa idea en la calle, ¿no? Em, o de tecnología, un poco, aunque yo no tengo background de tecnología, ciertamente sí, estoy en una empresa de tecnología, pero yo no desarrollo, o sea, a mí me dicen, hazme una página web, y levanto el teléfono. Ya, yo no la voy a saber hacer como tal, puedo hacer algunas cosas, una chapuza ahí. Eh, pero bueno, eso que te decía, yo sé de lo que sé, Lourdes sabe de lo que sabe, Karen sabe de lo que sabe, cada una, ¿no? Y entonces, en esos conocimientos, en la vertical en la que tú te has desarrollado, tú puedes ayudar a otras. Y no hace falta, se entiende, como que vas a ayudar a otras que están en una fase inicial. Yo, yo he levantado la mano para pedir una mentora del círculo de la cámara. O sea, yo he dicho voluntariamente, necesito una mentora por ejemplo, cuando quería hacer el evento de aniversario de la cámara, Sí. tenía que hacer un dossier de sponsorización. Ujú. Entonces dije, yo quiero que una mentora me ayude a crear esta parte, porque no tengo un histórico, no tengo, si miras para atrás, pues no, la cámara está recién, es su primer año. ¿Cómo nos acercamos al corporativo? Cuando sacamos la cámara, nosotros teníamos solamente las membresías regulares, por decirles de alguna forma, pero ahora tenemos membresías ejecutivas que le hablan más al corporativo que quiere acercarse a la cámara. Entonces, todo eso era algo distinto. Entonces, yo necesitaba como ayuda en crear esta parte, y aquí me apoyé en una de las mentoras que se llama Verónica Dávila, que además es fantástica. Cuando la tuve que balear 10 de todo, ya es muy fácil, ¿ves? Porque de verdad ha sido una experiencia maravillosa, y se crea este círculo de mentoras para eso, para que las expertas en un área puedan ayudar a otra. Entonces, tiene un proceso. Cuando quieres ser mentora de la cámara, pasas una entrevista como si estuvieses buscando trabajo tal cual. O sea, te van a hacer unas preguntas, tienes una valoración por cada pregunta. O sea, Lourdes lo tiene todo muy esquematizado, y entonces dice, es que aquí, entonces el averaje de todo esto me da 4.5, entonces no, Claro. no puede ser. Entonces, así más o menos está la valoración, tienes que pasar, y luego tienes un proceso que tiene unos entregables, que tiene unos KPI, que es medible, que no es que, bueno, ahora sí eres mentora y tienes una mentí y a ver cómo les va. No, hay un proceso que está definido, que tiene una duración, que tiene unos plazos, que tiene unos entregables, y que luego vamos a medir y vamos a puntuar a la mentora y a la mentí. Entonces, tratamos de hacerlo lo más aterrizado posible, porque a veces cuando se habla de mentoría se habla de algo como muy efímero.
tú me vas acompañando, en que ahí vamos viendo. Claro. Entonces no queríamos como eso, de ahí sí. No, al final estáis dando una responsabilidad también, ¿no? A los que aplican como mentores o mentoras de este círculo para que realmente ayuden y que lo que hagan sea tangible, ¿no? Para la persona a la que están ayudando. A mí esa herramienta me parece súper interesante, igual que otra en la que también sé que tú estás involucrada, creo que eres, corrígeme si me equivoco, embajadora de Strive 305 en español, ¿verdad? Sí, soy. Igual lo he dicho mal. Pero me da como corte porque es como que, ¿qué más vamos, qué más somos? No sé. No, lo digo porque me parece que eres un buen ejemplo de alguien que utiliza y a la vez facilita herramientas de aprendizaje en Estados Unidos, que muchas veces la gente cuando llega aquí o bien no se deja ayudar o bien no sabe por dónde empezar, y existen herramientas y existen ayudas y, jope, yo creo que hay que usarlas. Ay, sí, hay muchas herramientas. Y sí, mi historia con Stride 305 es que cuando yo digo, definitivamente, yo había validado la idea de la cámara. O sea, yo antes de crear la cámara creé una comunidad que no tenía estructura, que no tenía una figura jurídica, pero que se creaba una comunidad y medio orgánica y hacíamos eventos de networking. Y la cosa se desbordó muy rápido, muy rápido. Entonces yo dije, no, tenemos que ponerle cara y ojos, vamos a hacerlo bien. Ok, ¿por dónde empezamos y a quién le pedimos ayuda? Y en ese momento el director del programa Strategy fue un señor fantástico, lo súper recomiendo. Ahora, pobrecito, le van a llover los correos después que yo lo diga. Un señor que se llama William Porro, que ya no está ahí en Strategy, que ya está en otro sitio en el condado de Miami-Dade, pero se llama William Porro. Yo no lo conocía de nada, él no me conocía de nada. Yo solamente fui y le expliqué toda mi idea y le dije lo que hasta ahora yo había creado, todo lo que había hecho y lo que yo quería hacer. Y él me explicó qué era Stride 305. Y Stride 305 es un programa que es una iniciativa creada por la alcaldesa Daniela Levin Cava, más o menos reciente, desde el 2022, me parece, o sea que es más o menos nueva, para los pequeños emprendedores, para los small businesses. Entonces, para los pequeños emprendedores, para que tengan un sitio en donde ir a buscar toda la información, en donde vayan a buscar a todas las cámaras, a todas las instituciones, para que no esté como dispersa los grants y cómo acceder y cómo está la academia. Hay un montón de información que puedes conseguir en la web de Stride 305. Y entonces, bueno, él me enseña lo que es el programa Stride 305, cosa que me parece fantástica, y además me apoya al lanzamiento de la cámara. Entonces nace la cámara con el único apoyo del programa Stride 305. Entonces es súper bonito porque lanzamos, cada uno sigue su camino, nos seguimos hablando, nos seguimos comunicando, nos mandamos información. Yo le decía, no llego a todo, y ellos me decían, o sea, los que llevan el programa, apóyate en las herramientas que ya tenemos desarrolladas, no los tiene que hacer todo la cámara desde cero, y ahí nos íbamos intercambiando información. Nosotros con la bandera de comunicamos en español, ellos no, lo hacían en inglés. Y entonces para el evento de aniversario volvemos otra vez a coincidir. Ya no está nuestro amigo William Porro, ya está Manny Sid, de director del Departamento de Desarrollo Económico e Innovación del Condado de Miami-Dade, que bajo ese paraguas está Stride 305, está Manny Sid, está Anthony Bonami, son gente fantástica. Y entonces ellos dicen, vamos a hacer algo para la comunidad en español de Stride 305, y así es como llego yo a ser, sí, embajadora, pero además, claro, o sea, soy como la responsable de la comunicación en español de forma genérica, porque yo llevo el podcast de Stride 305 en español, soy la host. Ahora tengo una co-host que es Jennifer Matute, que es una chica de la cámara, también una PR y amiga fantástica. Y entonces colaboro con ella en el programa, pero también redacto artículos, o sea, genero contenido para que la gente se entere de qué es el programa Stride 305, qué iniciativa, o sea, qué oportunidades trae para los pequeños negocios, y lo comunico en español. Y los últimos jueves de cada mes estoy en el Incubator Office aquí en Midtown. Sí, Midtown, sí. Estoy aquí atendiendo emprendedores un día completo, que vienen y entonces me dicen, ok, ya vi la información en la web, pero mira, mi caso es este, y me explican mi emprendimiento. He conocido además emprendedores y emprendedoras, qué loco. O sea, fantástico, te lo juro. Hubo uno que me llamó mucho la atención, y lo voy a contar así súper rápido. Me llamó mucho la atención este chico, porque él ahora vive del arte. Y él dice, es súper difícil que la gente viva bien del arte, ¿no? O sea, entonces él dejó su trabajo, estuvo un año buscando su sitio,
en donde él podía realmente potenciar este emprendimiento en su vena artística hasta que llegó a Wynwood y ahí se quedó y entonces y le está yendo fantásticamente bien, ha crecido un montón y es súper jovencito en sus 30, pero bueno, es local. No es, no es inmigrante, es local, pero aún así me parece que tiene mucho mérito porque él podía haber dicho que seguramente es una historia que está muy trillada, que muchos que la han vivido, que dicen, a mí me gustaría hacer arte, pero tengo que pagar las facturas y entonces van y hacen otros trabajos porque eh, no saben cómo monetizar esa parte. Él lo consiguió y entonces ahora su próxima etapa, que espero que empiece ya, pero que la está planificando, es explicarle a otros cómo pueden hacer de sus negocios en la vertical del artística, la vertical del artista, algo rentable. Qué bueno, ¿no? Súper. Porque va compartiendo también un poco pues esa información de valor para un nicho particular, o sea que... Súper, súper. Pero bueno, ya te digo, ahí en Sacrify hay para todos. Hay para todas las verticales, para todos los momentos, hay información, hay partners para oye, gente que no tengo un business plan y tengo esta empresa, entonces lo puedan ir a hacer con uno de nuestros colaboradores que es Prospera. O sea, la idea es como que todas las instituciones ayudarnos, apoyarnos y todos encontrarnos en un solo sitio, ¿no? Sí, es que de hecho yo creo que Estados Unidos y concretamente Miami se diferencia de otros países porque hay muchísimo espíritu de colaboración y de apoyo. No sé, por lo menos yo lo he percibido así, sobre todo entre emprendedores y entre gente que está empezando. em, Siempre se nota pues ese apoyo y esa voluntad de ayudar, ¿no? Sin entrar en que si somos competencia o no somos competencia, pero esa parte yo creo que es súper positiva de la comunidad estadounidense y en particular en Miami, no solo por las herramientas públicas que dan, sino por lo que contabas ahora, ¿no? Alguien que tiene éxito y ha conseguido algo y quiere ayudar a los otros que quieren conseguir algo igual. Oye, Yami, te quiero hacer una última pregunta. Si tuvieras que dar un consejo, uno solo, a una empresa, a un fundador o a un CEO de una empresa que quisiese expandirse a Estados Unidos, ¿cuál sería? Bueno, uno. Puede ser dos, ¿no? No, hombre, yo en realidad te diría que eso, que tengan la mente muy abierta, que busquen ayuda. Solo nadie puede dar nada importante, ¿no? Entonces, este es un mercado que es verdad lo que tú decías, que sí que hemos encontrado mucha gente que ayuda, pero también está muy competido. Está Ujú. muy competido, hay muchísimas oportunidades, pero también hay mucha competencia. La realidad es que vienes aquí y la competencia es difícil y te tienes que desmarcar y es importante que pidas ayuda, que te busques un partner local, que te asesores bien, que te sientas acompañado y digas aquí me siento confiado con este grupo de colaboradores para poder tirar para adelante esto que no va a ser poca cosa. Es un buen consejo, sí. Diría así, al final a mí me pasó, yo lo viví, he encontrado buenos colaboradores, no solamente para mi vertical de negocio, sino para la cámara. Ujú. La cámara es cámara hermana descaradamente, por ejemplo, de la Cámara de El Salvador. O sea, Ya, hacemos muchísimas iniciativas juntos, pero también con la Cámara de Perú. Colaboramos, o sea, somos cámaras hermanas y nos ayudamos entre todos y tratamos de lo que no tiene uno lo tiene el otro, lo que no tiene el otro lo tiene uno y los vas viendo y te vas ayudando y vas ayudando a ayudar. claro, Y eso es bonito. sí. Entonces, Oye, Yami, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el primer episodio de The American Game. La verdad que qué nervios, qué nervios. no, pero la información que has dado me ha parecido súper interesante y yo creo que da mucho valor a aquel que esté pensando en venir aquí, porque hemos tocado muchos temas y muchos de ellos tienen que ver con la presencia aquí, ¿no? O sea, has hablado desde la experiencia propia y no desde un punto teórico de algo que puedas encontrar en Internet, sino de esas barreras invisibles o de esos retos que hasta que no llegas te puede costar más averiguar. Y luego las partes positivas, lógicamente, que también tiene venir aquí, que también puedes apreciar, ¿no? Así que nada, quería darte las gracias por haber estado hoy con nosotros. Ojalá puedas venir en otro episodio futuro y hablemos de la evolución y de nuevas cosas. Si quieres, estás más que invitada, ¿vale? Pues muchísimas gracias a ti, Arancha. Yo estoy fascinada de que hayas escogido la Cámara de Mujeres al final.
y que me hayas invitado y muy honrada de que me hayas tenido en cuenta para hacer el primer programa de tu podcast. Yo te deseo muchísimo éxito porque te lo mereces, porque estás haciendo un fantástico trabajo. Siempre te recomiendo, también tengo que decirlo, te recomiendo porque las personas hacen las empresas. En realidad, cuando escoges a un proveedor, cuando escoges un partner con quien colaborar, escoges a la persona y no lo que tiene o deja de tener la compañía, más o menos. No, te lo agradezco muchísimo. Gracias por tus palabras. Pues si te parece, nos vemos en el próximo podcast porque yo creo que repetiremos. Seguro, tengo muchas ganas de contar más cosas y tú lo sabes, pero ya lo contaremos más adelante. Exacto. Y a todos los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de The American Game.